Entropía, una vista a la transformación social desde la investigación, desarrollo e innovación. La Universidad La Salle promueve la generación y transferencia del conocimiento, con el objetivo de resolver los problemas de nuestra sociedad desde un enfoque humanista. Sean bienvenidos y sean bienvenidas a este espacio de diálogo y reflexión. Entropía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Adriana Rojas. Muchas gracias por acompañarnos en su programa Entropía, un espacio de divulgación para las actividades de investigación, desarrollo e innovación desarrolladas dentro de nuestra institución, la Universidad La Salle, México. Sean todos ustedes bienvenidos y pues bueno, le doy la más cordial bienvenida a mi compañero Cristian Benítez, investigador del Departamento de Derecho. Y pues adelante, Cristian, hola, ¿cómo estás? Hola Adri, ¿qué tal? Pues con el gusto de saludarte nuevamente en esta emisión de Entropía. Mi nombre es Cristian Benítez y tengo el enorme gusto también de participar en este proyecto de la Universidad La Salle y la Vicerrectoría de Investigación. Entropía, como ustedes bien saben, es un espacio de diálogo, de una charla amena, donde abordamos temas relacionados con la ciencia, pero de una forma un poco más cercana, ¿no? Despojándonos de esas formalidades excesivas. Entonces, siéntanse parte de este proyecto y sean todas y todos bienvenidos a este nuevo programa Entropía. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, pues en esta emisión que vamos a celebrar a una profesión que a mi parecer es la que más tiene influencia en todos nosotros, la que desde niños soñamos por convertirnos en grandes y que estoy segura recordamos a más de una o uno con mucho cariño y admiración, la docencia. Y como bien sabemos, en México se celebra el 15 de mayo, el Día de la Maestra y del Maestro. Esto se viene realizando desde el año de 1918 y como lo reporta el investigador Alejandro Canales, además de presentar pues la petición en ese año justo para que se tuvieran un día de celebración y al pleno del constituyente, pues también se hizo hincapié en la injusticia prevaleciente con este sector docente y la importancia de honrar y dignificar su labor. De acuerdo con la Ley General de Educación, en México hay 3 tipos educativos: el básico, el medio superior y el superior. Asimismo, los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, realizado por el INEGI en el año del 2020, muestran que hay 1.2 millones de personas que son maestras y maestros de educación básica. El 69.9% de estos son mujeres y el 30.1% son hombres. Actualmente la edad promedio es de 40 años y la mayoría de los maestros están entre los 30 y los 44 años. En segundo lugar, quienes tienen entre 45 y 59 años. Algunos datos muy interesantes que encontramos también dentro de esta encuesta son los siguientes. El 81.3% de profesores tienen licenciatura, mientras que solamente el 9% maestría y con tan solo 1.1 doctorado. 7.9 tienen alguna carrera técnica normal o preparatoria, y finalmente con un 0.05% secundaria y 0.02% primaria. De los docentes, el 82.1% están conformados como profesores o en una carrera relacionada con las ciencias de la educación. El 17.9% están formados en ciencias sociales, en administración y en derecho con un 7.7%. En artes y humanidades con un 3.3%, en ingeniería, manufactura y construcción con un 2.8% de participación, mientras que en ciencias naturales, exactas y de la computación con un 2.2%. Y otras que ya pues tienen porcentajes mucho menores, como en el área de salud, en el área de agronomía veterinaria y en el área de servicios. Queremos señalar que estamos de manteles largos porque tenemos una invitada muy querida, la doctora Berta Fortul, pero antes de darle la bienvenida, les pedimos que nos acompañen a conocer un poco acerca de su trayectoria. La doctora María Berta Fortul estudió la licenciatura en Pedagogía, la maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación y el doctorado en Educación.
Su tesis se titula El estudiante normalista, su concepción de lo educativo. Trabajó como maestra de educación primaria con niños con parálisis cerebral y ha impartido diversas asignaturas en carreras relacionadas con la educación, incluidas las que se imparten en escuelas normales. Fue 9 años investigadora del Centro de Estudios Educativos, siendo titular C, y desde 1996 a la fecha ocupa el puesto de docente investigador en la Universidad La Salle, México. Durante sus años como investigadora, sus líneas han sido la formación de maestros para la educación básica, tanto la inicial como la de servicios, la formación en investigación, la gestión institucional y la convivencia escolar. Ha publicado 4 libros en coautoría: Analizar las prácticas docentes, Aproximaciones desde el interaccionismo, Entretejer espacios para aprender y convivir en las aulas, Transformando la práctica docente, una propuesta basada en la investigación-acción y más allá del salón de clase. Ha participado como dictaminadora de los programas de actualización docente de la Secretaría de Educación Pública, del Programa Nacional de Posgrado de Calidad y en reportes de investigación de los fondos mixtos del CONACYT. Asimismo, le gusta pintar al pastel, óleo y acuarela, así como pasear tanto por ciudades como por el campo y compartir la comida con sus amigos y familiares y cuidar su jardín. Berta, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Entropía y pues en esta, justo que estamos celebrando a la maestra y al maestro, y como lo decía en un principio, pues creo que todos tenemos ahí un cariño muy especial para toda esta profesión, ¿no? Y pues ya para adentrarnos un poco más a lo que es el programa, me gustaría mucho que nos platicaras, pues, cuál es el proyecto que estás desarrollando dentro de la universidad y que está justo súper relacionado con este día, ¿no? Buenos días, Adri, buenos días, Cristian, y buenos días a todos los que nos están escuchando y oyendo. Bueno, mi proyecto de investigación está claramente relacionada con los maestros, con los docentes, y se centra en las escuelas normales, que es al fin y al cabo la institución principal donde se forman los maestros para educación básica. La escuela normal no es el único lugar donde se forman, pero se calcula que en torno al 80-85% del magisterio está formado en escuelas normales. Los demás están formados o en la Universidad Pedagógica Nacional, en sus programas de formación inicial, o en universidades. Por ejemplo, los maestros de lenguas, los maestros de artes, en general salen de las universidades. Y entonces me estoy acercando a algo que yo llevo como varios tiempos intuyendo, que es cuántos discursos formativos diferentes se viven en las escuelas normales. Esto se puede entender muy fácilmente. ¿De cuántas imágenes diferentes te hablan de lo que es ser maestro? Es decir, la gran pregunta en el fondo es ¿qué hace o qué es un maestro? Y puede haber tantas respuestas diferentes. Yo creo que si cada quien trae a la mente uno de sus buenos maestros, alguien dirá que es cariñoso, otros dirá que era tierno, otro dirá que era exigente, otro dirá que tenía paciencia para explicarle, otro dirá que ponía actividades muy interesantes, otro dirá que era un buen amigo. Bueno, podremos poner diferentes características. Pero también si les preguntara de quién guardan un muy mal recuerdo como maestro, todos tuvimos por ahí, no muchos, pero sí algunos malos maestros. También podremos decir es que nos exigía demasiado y nunca entendíamos, había que leer y leer y leer y leer y nunca acabábamos de leer, o todos los días teníamos una cantidad de tarea y nunca la revisaba, o nunca le importé, nunca me dio clases, no sé. Y entonces es reconocer, y eso va creando lo que significa y lo que es ser maestro. Y lo que estoy analizando es de cuántas maneras diferentes se habla de ser docente en las escuelas normales. Y esto es central
porque no se les ayuda a los estudiantes a tener un punto de referencia que les ayude a tomar decisiones. Mucho de lo que pasa en una clase circula a un ritmo muy rápido. Entre que explicas el contenido, pones ejercicios, te fijas si los alumnos te están prestando atención, llega la directora y te pide algo, el alumno de allá ya se paró, el de allá ya está chateando. Todo eso que vas teniendo nos lleva a que sea una actividad donde todo corre muy al simultáneo. Y de un solo jalón tú volteas a ver los alumnos y te quedas con la duda, ¿me entendieron? ¿De veras captaron lo que quería decirles? Puede ser que algunos sí, otros no. Y entonces tú ahí, en esa velocidad, tienes que tomar la decisión, ¿qué hago? O estás dando clase y un alumno saca un chiste. ¿Te ríes o no te ríes? ¿Te sumas a él o te callas? O un alumno ya se paró y le dio un zape al compañero que tiene adelante. ¿Qué haces? ¿Paras tu clase de álgebra y le dices algo? ¿O mejor ahí no pasa nada y yo no vi nada? ¿Y le dices cómo que eso no se hace? ¿Será eso es violencia o eso es un gesto amistoso entre compañeros? Entonces todo pasa tan rápido que tienes que tener el discurso muy claro para poder actuar. Y en eso estoy enfocada, Adri, en poder discernir qué discurso, con qué se quedan los que se forman en las escuelas normales. Muy interesante, doctora, esto que nos plantea, porque todos pasamos, ¿no? por esas aulas también como estudiantes, y algunas veces nos toca estar del otro lado, ¿no? Del escritorio. Entonces están las dos perspectivas. Y en ese sentido, quisiéramos preguntarle, doctora, ¿qué problemas o necesidades cubre su proyecto? Ya nos adelantó un poquito, pero además, si su proyecto se enfoca a atender a alguno de los objetivos del desarrollo sostenible, PRONACES o algún otro programa, ya sea nacional o local. Ok. Dentro de las ODS me ubico en la 4, que es el de la calidad de la enseñanza, y hay un rubro específico en la formación de maestros. Y la formación de maestros no es exclusivamente un problema de México, es un problema del mundo. Y se le ha dado, yo creo que muchísimas vueltas. Si algo creo que ha tenido en los años 90 y a principios, la primera década de los 2000, muchísimos cambios fue la formación de maestros, pero seguimos muy desencantados. Como que no acabamos de ver por dónde hay que formar el magisterio. Hay países que le apuestan a enseñar las disciplinas, por ejemplo, enseñarles español, matemáticas para que las puedan enseñar. Hay propuestas basadas en no dejar entrar a licenciaturas, sino entrar a maestrías y a partir de maestrías para que ya traigan la base disciplinar y te enseño lo pedagógico. Hay países que se centran en ponerlos a hacer proyectos, a ver si así aprenden a trabajar en equipo y a entender cómo es el otro. Hay otros países que se centran en la parte psicológica, hay otros países que se centran en la parte sociológica, porque se sabe que el docente es, dentro de los factores de las escuelas, es el factor que más influye en el aprendizaje. Eso ya está súper demostrado por la investigación. Por lo tanto, tienes que tener ahí un muy buen docente. Y la gran pregunta es, ¿y cómo logro ese muy buen docente? Y ha habido muchas experiencias, pero también mucha frustración, porque por más que se ha buscado, no se logra. Y lo que se está ahorita tratando de hacer es tratar de entender mucho más lo que es la docencia. A ver si entendiendo lo que es la docencia, mucho más podemos tener más herramientas para su formación. Es decir, si bien ha sido como un paso atrás, los 90s y la primera década del 2000 fue mucha innovación, no funcionó y ahorita estamos como en un retroceso. Entendamos lo que es la docencia y a partir de ahí a ver si tenemos elementos para poder lanzar algo que logre operar.
como bien nos señalaba Adri, México tiene 1 millón, un poco más de 1 millón de docentes. Modificar 1 millón de prácticas no es cualquier cosa. Entonces puede ser que logremos tener cosas que funcionen en una escuela, y esos hay muchas, pero el chiste es cómo le escalo a 1 millón de personas. Y ahí está parte de la gran dificultad de esta temática. Y es una temática fascinante. Sí, la verdad es que sí, ¿verdad? A mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Cuando encontré estas estadísticas, porque bueno, nosotros, yo creo que todos mis colegas, pues en cualquier momento de su vida han impartido clases. Entonces a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? O sea, cómo en media superior, perdón, cómo en el nivel básico, que a mí me queda muy claro, yo he impartido clases en el nivel básico y se los comparto, ¿no? Ahí me quedó claro que en nivel básico debe dar clases un profesor normalista o que tenga la base de educación, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy químico y daba química, pero ya no es lo mismo dar clases a nivel básico, a nivel media superior y a nivel superior. En nivel superior, yo estoy muy de acuerdo en que, pues, los profesores, sea alguien de la carrera, obviamente, pero en nivel básico, creo que jamás sería algo que volviera a repetir en mi vida, ¿eh? Nos falta esa parte, pues, metodológica, la parte pedagógica, ¿no? Tratar a un niño es muy complicado, ¿no? Muy, muy complicado. Y aquí las estadísticas lo reflejan, ¿no? ¿Tú piensas, Berta, que entonces sí hay un problema de que impartan clases a nivel básico, pues personas que no hayan estudiado educación, ¿no? Sino que tengan otra formación? Yo creo que sí hay un problema y tú estás marcando una posibilidad, que son gente que tiene alguna licenciatura o alguna maestría que trabaja como docente. Ahí hay un problema, pero hay otro problema que es no las escuelas normales y las universidades y la Universidad Pedagógica Nacional no forman la cantidad de docentes suficiente. La matrícula no es suficiente. Y ahí va creándose otro problema, porque no va a ser gente que tenga una licenciatura que va a ir a dar clase. Va a ser gente que tenga una secundaria terminada, que tenga una preparatoria terminada, que va a dar clases, porque no hay suficiente gente egresada de las carreras de educación. Y creo que eso es algo que necesitamos analizar mucho más de fondo. Es decir, tenemos que tener mucho más claro qué podemos hacer. Y otra cuestión es, por usos y costumbres más del sector, la gente mejor preparada es gente que está en las ciudades y en las mejores escuelas. Y esto lo que va reforzando a la larga es por carreras escalafonarias, por carreras de sueldos, prestaciones en el sistema privado. La gente mejor preparada está en las buenas escuelas, con los niños que, bueno, no es que sean los niños ideales, pero están mucho mejor. Y el problema del campo, de los que están en las pequeñas escuelas, imaginémonos un pueblo donde tenga 7, 8 niños en edad escolar, no necesariamente llega alguien con formación docente. O en escuelas donde haya dos salones, en uno sea de primero a tercero, en el otro de cuarto a sexto. ¿Cómo dar ese tipo de contenidos en ese tipo de lugares? Y eso hace que muchísima gente no quiera quedarse, y a diferencia del sector médico que cubre estas plazas con servicio social y los cubren así, es decir, el sector médico cubre esos espacios con el servicio social, el sector educativo ha probado diferentes cuestiones sin éxito. Entonces ahí también hay otro gran problema de cómo hacer para formar, porque si mandas gente de la Ciudad de México que se vaya a vivir en un pueblito, no va a saber interaccionar con estos alumnos. Y creo que hay algo más que tocabas, Adriana, muy interesante, es la educación básica empieza con niños de 3 años, de 3 a 6,
bueno, eso sacando la educación infantil, que bueno, que está ahorita en toda una reglamentación, de 3 a 15 años. Pero un niño de 3 a 15 años es una cosa diferentísima. Claro. Y no necesariamente, si tú sabes trabajar con niños de 3 a 6 años, vas a saber trabajar con jóvenes de 12 a 15 años. Y ahí hay yo lo que creo es que no hay un docente que sea bueno para todas las edades. En general, hay unas edades con las que logras interactuar, con las que logras llevarte. Tú comentabas que habías trabajado con secundaria, yo trabajé con preescolares, pero la Berta del preescolar y la Berta en universidad son dos, porque ahí sí tienes que sentarte en el piso, cantar, bailar todo el día, estar, porque estás con niños muy pequeños. Claro. Y creo que también necesitas una energía que ya no tendría. Es decir, el paso de los años es muy cruel en esta profesión. Para los niños muy chiquitos necesitas muchísima energía y no necesariamente tu cuerpo responde a otras edades. Señala precisamente el ODS 14 en una de sus metas, bueno, aumentar los docentes calificados, ¿no? Y me parece interesante porque esto de calificados, ¿en qué sentido? En estrategias pedagógicas, pero también hay otro punto. Hay un discurso transversal de los derechos humanos que está impactando, me parece, salvo su mejor opinión, doctora Berta, doctora Adri, pero que ha modificado también los estándares de comportamiento de los profesores en todos los niveles. No sé si le suene familiar esta frase de la letra por la sangre entra. Claro. Esto, por ejemplo, este discurso y este contexto de derechos humanos, doctora Berta, y los ODS, ¿van modificando ese tipo de prácticas también? Sí, pero es como muy interesante el discurso de los docentes en torno a los derechos humanos, porque es su gran pavor. ¿Por qué? Porque puede entrar la Comisión de Derechos Humanos, que es casi el único organismo que ha entrado un poco a frenar algunas prácticas muy abusivas en las escuelas. Ok, situaciones que van más allá de una llamadita de atención, ¿no? Es decir, situaciones de maltrato fuerte, de violencia sexual, de violencia psicológica en las escuelas. Y casi el único organismo del país que ha entrado a frenar ese tipo de cuestiones vía demandas de los padres de familia es la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, sí, ante los derechos humanos hay como mucha ambivalencia del magisterio. Creo que ahorita el discurso que está muy apegado a derechos humanos, que está entrando con más fuerza, es el discurso de la inclusión. Es el discurso de la no discriminación. Es el discurso de la equidad, que al fin y al cabo son discursos que están siendo menos agresivos para el magisterio, pero que también tienen mucho alcance, porque implica, por ejemplo, la educación vista como un derecho, implica el aprendizaje de todos. Y bueno, el problema es que si yo pongo el aprendizaje de todos, híjole, hay uno o dos que, híjole, ¿cómo le hago para lograr que aprenda? Porque viene bajísimo, porque sus intereses son completamente otros, porque tiene situaciones sociales, familiares de otra naturaleza, que no ayudan al aprendizaje. Puede ser desde que sea un niño súper consentido y que en su casa todo le pasen, todo le premien, todo le feliciten, y llega a la escuela y quiere el mismo trato, pero en la escuela está uno entre 20, entonces no puede tener ese mismo trato. Entonces sí es un discurso que está pegando mucho. Yo creo que, por ejemplo, la política en nuestro país del desarrollo socioemocional tiene en la base este tipo de cuestiones. Y lo que pasa es que esto requiere muchísima formación del magisterio. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con maestras, y de hecho lo hay, que no logran captar las prácticas de violencia que tienen ellas mismas. He estado observando muchísimas aulas
tanto en escuelas normales como cuando los normalistas van a prácticas. Y es frecuente, no demasiado, pero 100 porcentajes arriba del 30%, de ver alumnos o alumnas practicantes que tienen un lenguaje discriminatorio con los alumnos o un lenguaje muy chantajista. Es, si no haces esto, en contraparte, yo no te voy a querer, no vas a salir al recreo, no vas a tener prácticas como en las escuelas de poner listones del techo al piso, y si tú te portas mal, te voy cortando un cacho de listón para que se note que al fin y al cabo es conductismo puro. Pero para los alumnos, cuando tú les dices, ¿y por qué lo haces? La respuesta es porque me funciona, lo cual te habla de un nivel de desarrollo moral, ético, socioemocional bajo en las personas. Fueron formadas en sus casas, en la escuela y en la sociedad con ese modelo. Y es cómo les desmontas ese discurso y les aprendes que hay otras formas de relacionarse, otras formas de actuar, otras formas de manifestar el cariño hacia los niños, otras formas de comprometerlos con el aprendizaje que no pase ni por chantaje ni por burla. Yo llamaría, piensen a cuántos maestros no se burlaron de nosotros. El pavor de pasar al pizarrón porque ya sabías que no ibas a poder y además ibas a servir de escarmiento de, ¿ya vieron cómo lo hacen? No sé qué. Y ahí hay un tema en esta transversalidad que estás diciendo que es muy, muy urgente. Es cómo logras que los maestros tengan cuestiones éticas y cuestiones relacionales de otro alcance, cuando ha sido su patrón formativo durante 20 y 30 años. Gracias, Berta. Y bueno, precisamente de esto que venías platicando, ¿no? Pues hay diversos métodos de enseñanza, pues que ya conocemos, ¿no? O que están muy en auge, el método Montessori, el método de la educación con respeto, el que mencionaba Cristian, el de por la sangre, ¿qué? Con golpes la educación entra. Sí, o sea, hay varios, ¿no? ¿Cuál es el que tú recomiendas? O por ejemplo, yo, ¿no? Que a lo mejor tengo un niño y que quisiera meterlo, ¿cómo sé cuál es el mejor para mi hijo? Porque como tú ya también bien lo mencionas, ¿no? Todos los niños son diferentes. Yo lo que creo es que la docencia combina 3 elementos y que están en este libro que hicimos en este proyecto. Es como que se presentan. Son 3 elementos que están en juego en el aula. Uno es el método de enseñanza. Exposición, trabajos en equipo, ejercicios, tareas, proyectos, soluciones, laboratorios, todo lo que quieras. Ese es uno. Otro elemento central son las relaciones humanas. ¿Cómo me relaciono? A veces pasa que cuando el maestro está de buenas te dice por tu nombre, y entonces eres Adri, ven, qué bien te ves, no sé qué. Pero no te equivocaste, es porque te vuelves señorita Rojas, haga el favor de, y te hablo de usted, saco con el nombre, y eso tiene, entonces tú ya aprendiste y apanicas, porque ya no eres Adri, sí. Ya eres joven Rojas o señorita Rojas o número 22, por favor, venga. Sí, clásico. Sí. Entonces, otro tiene que ver cómo establece las relaciones, cosa que es muy complicada. Y la tercera cuestión tiene que ver con todo el dominio del campo disciplinar. Supongamos que yo pongo un alumno a sumar 2 más 2 y me dice son 22. Yo tengo que entender qué está haciendo. ¿Ok? Para poderlo corregir y poderle poner el mejor ejercicio, tengo que sumarle, explicarle. Cuando yo era maestra en primaria, era el mundial en Sudáfrica. Y un alumno llega y me dice, Berta, eres una mentirosa. Y yo, ¿por qué?
Me dice, ¿te das cuenta que los reporteros que habían ido a cubrir el Mundial en Sudáfrica habían hecho 22 horas de avión para llegar a Sudáfrica? Pero no pueden tener 8 horas de diferencia de horario con nosotros. No, eso no puede ser. Lo que el chamaco nunca había entendido era que la Tierra es redonda y cómo las horas de movimiento no tienen que ver con las horas de diferencia de horarios. Y entonces hubo que hacer todo un trabajo para que entendiera. Es que entonces, si tú te vas a Monterrey, que son 10 horas de coche, ¿el horario se mueve? Si yo vuelo a Argentina, que son 15 horas en avión, no sé, el horario se mueve. Es decir, ¿cómo logras captar lo que el niño te está diciendo? Porque él unió horas de avión con horas de diferencia de horario. Y él lo escuchó en la tele, cosa que era cierto. Había 8 horas de diferencia de horario y habían volado 22 horas. Pero en su cabecita eso no tenía sentido. Entonces, y en lo que te diría esta teoría que está en la base de este libro, es que esas 3 cosas se juegan al simultáneo. Al simultáneo tienes la metodología, al simultáneo tienes la relación y al simultáneo tienes el conocimiento. Y todo se juega al simultáneo. Yo a veces les digo que son como esas pelotitas que tiene la gente en las esquinas, donde no se te puede caer ninguna y tienes que atender las 3 y a ver cómo le haces. Y muchas veces los recuerdos que tenemos de un mal maestro es porque desatendía la relación y le daba muchísimo peso al contenido. Entonces se la pasaba dando clases al pizarrón. No tenía alumnos, tenía un pizarrón y más valía que lo copiáramos. Y luego a ver cómo lo entendíamos. Tiene que ver con esto. Entonces, lo que pasa es que un buen docente necesita muchas cosas. Y ¿cómo seleccionar una escuela? Yo diría que se seleccionan las escuelas a partir de lo que tú como padre de familia quieres para tu hijo. ¿Quieres una escuela muy rígida, muy formal? Mándalo a una escuela rígida y formal, si es que tienes la oportunidad. Y hay escuelas militarizadas que funcionan muy bien. Eres más flexible, mándalo a un Montessori. Pero si eres muy flexible y lo mandas a la militarizada, va a ser espantoso porque el niño va a tener al menos 2 discursos para no decir más. En ese sentido, Berta, ¿cómo podemos encontrar el justo medio entre realmente enseñar y preocuparnos porque los alumnos aprendan, establecer pues, el discurso, la perspectiva de los derechos humanos, pero también ejercer la autoridad como docente que es necesaria? ¿Cómo encontrar ese justo medio entre enseñar, respetar, garantizar derechos humanos, pero también no por ello dejar de ser estrictos en lo que nos corresponde? Yo creo que ese es el gran reto. Y yo lo que creo que nos pasa es que cada quien cojea de una de las patas. De esas 3 que dijiste, cada quien, de acuerdo a su propia forma de ser y de actuar, va cojeando en una de esas patas. Yo lo que le apuesto muchísimo es a que puedas ver clases de otros docentes, puedas ver clases tuyas y puedas tener un análisis que yo llamo no prescriptivo. Significaría un análisis donde no te juzgues desde un modelo ideal. Porque yo les digo que no hay un docente ideal. El docente perfecto no existe. Podrás haber tenido 15, 20 minutos en una clase perfecta, pero no la logras mantener. Ni tú ni los alumnos. ¿Ok? Y entonces lo que hay que tener claro es que ese docente perfecto, ese docente ideal no existe. Si eres religioso, podrías aceptar que el Dios en el cual tú crees podría ser ese docente ideal. Ok, puede ser Buda, si es que eres budista, puede ser Jesucristo, si estás en una cuestión cristiana, pero él es Dios. Ok, pero en el discurso humano, ese docente ideal no existe.
Aún nosotros como lasallistas, si uno vería las clases de San Juan Bautista de La Salle, no estaría seguro que todas las clases fueran ideales y todo lo que dicen en la guía de las escuelas, todo sea ideal. ¿Sí me explico? Entonces, sí, lo que se trata es de que te puedas dar cuenta cómo eres como docente operando en grupos, qué haces, cómo lo haces, cómo te relacionas, y a partir de ahí te des cuenta cuáles son las consecuencias de lo que haces. ¿Ok? Si, suele ser muy exigente, ¿qué hay atrás de esa exigencia? ¿Por qué la defiendes tanto? ¿Cuándo de veras vale la pena? ¿Cuándo no vale la pena? ¿Cómo la has ido construyendo? ¿Cuándo esa exigencia va unida de un respeto y cuándo esa exigencia no va unida de un respeto? Es decir, que te puedas analizar, pero dándote cuenta de lo que va pasando sin idealizar, tratando de entender como tu dinamismo, y a partir de ahí tú decidas crear guiones alternativos y mejorar. O puede ser, hay gente que es muy buena en las relaciones, pero que son clases en las que no aprendimos nada. Hay maestros que eran muy buenos con nosotros en las relaciones, pero aprendizaje cero. Entonces, ¿cómo le haces para subirle a lo otro? Pero no, yo nada más creo que esto se logra si tú observas aulas, te observas en un pequeño grupo de docentes y te vas como dando chance y cuenta de dónde aprendí eso, por qué soy así, a qué me lleva, qué aporta, qué busca, y que con otros maestros puedas platicar de, y ellos cómo lo resuelven. Y te podrás dar cuenta que hay veces hay cosas que no se logran resolver. Como esta pregunta que me hacías, ¿cómo construir el equilibrio? O que te pueden decir, lo logré en este grupo, pero no en este. Y entonces, ¿qué había en ese grupo que lo logras? ¿Y qué hay en este grupo que no lo logras? Porque al fin y al cabo la docencia es una profesión de lo humano. Estás tú como ser humano y está a partir de tus esquemas que tú vas actuando. Entonces, por eso es la importancia de los discursos. ¿Qué discurso de docencia construiste? Tú estás aquí, los alumnos están acá. Tú estás aquí. Ellos, me llama mucho la atención el discurso a veces que tenemos. Doy clases frente a grupo, no con el grupo. Tus alumnos son tus amigos, tus enemigos. ¿Qué son? ¿Qué características tienen? ¿Cómo los llamas? Porque a partir de ese discurso vas a actuar. No hay otra. Entonces, poder tener claro ese discurso y actuar a partir de ese discurso parece ser parte de las salidas que se están tratando de probar todavía en muy micro, para ver si operan y si logramos que operen o no. Sí, gracias, Berta. Y bueno, pues lo que mencionas, pues también está como muy relacionado con mi pregunta, ¿no? Que de hecho desde que sabía que te íbamos a tener, ya la estaba formulando, ¿no? Porque en los anteriores meses, bueno, y ya para recordarles, este año pues se celebran los 60 años de la educación lasallista en México y bueno, con nuestra universidad, ¿no? Que cumple estos 60 años. Y se organizó un congreso de la educación del futuro, ¿no? Entonces ahí tuve la oportunidad de ver todas las propuestas que los alumnos nos enviaron y pues te das cuenta, ¿no? Que ellos sí están pensando en otras cosas totalmente, pues sí, futuristas, ¿no? Y que te hablan de incorporación de videojuegos al aprendizaje, de aplicaciones electrónicas. ¿Cuál es tu punto de vista de esto, Berta? Y te lo pregunto porque la verdad a mí, cuando fui profesora, se me hacía bien complicado, ¿no? Cuando me decían, oye, utiliza artilugios, así, artilugios, que, bueno, primero ver qué son los artilugios y era de, ¿y cómo lo aplico para que un estudiante me entienda, por ejemplo, termodinámica, ¿no? O sea, ¿cómo voy a poner a un niño, bueno, ya un adolescente, a un joven, a que aprenda termodinámica con serpientes de escaleras o con lotería? O sea, a mí se me hacía muy complicado.
Entonces, y todo esto ya que viene de la realidad virtual, el metaverso, y que lo quieren implementar, ¿no? En la docencia. ¿Cuál es tu opinión? Es que eso lo que resuelve es resuelve y en parte la cuestión metodológica. La pregunta que yo siempre les hago cuando me empiecen a hablar de todo eso es, ¿y eso qué aporta? ¿Qué le aporta al joven? Es decir, porque no podemos sacar la escuela de su función, que es el conocimiento. Si la escuela no es un centro deportivo, la escuela no es una clase de karate, no es una clase de canto, no es la función de la escuela. Y creo que la escuela tiene una función que es en torno al conocimiento. Y lo que yo he visto muchísimas veces es que con o sin recursos, si el conocimiento logra atrapar, los alumnos ahí están. Creo que la gran dificultad es cómo atrapamos a los alumnos en torno al conocimiento. ¿Cuáles son las preguntas que el conocimiento responde? Es decir, tú decías de la termodinámica. ¿Cuál es la pregunta que la termodinámica responde? Que eso es lo que creo que rara vez está en el fondo de lo que vamos enseñando. Es decir, si yo no tuviera, ¿qué pasa si no se responde? ¿Cuáles son las preguntas que el mundo de hoy necesitamos responder para poder mejorar? Pero hacer preguntas, que creo que eso es lo que los alumnos muy rara veces hacen. ¿Por qué? Porque serpientes y escaleras puede funcionar para matemáticas, termoeléctrica, química o lo que quieras. Pero el chiste es cómo lo vinculo con el conocimiento. Y sí creo que muchas veces la pregunta por los medios, es al fin y al cabo lo que les pongamos son medios, la pregunta por los medios no puede desvincularse de la pregunta por el saber, por el conocimiento. ¿Qué quieres que aprendan? Pero dicho, no me interesa que me repitas el programa de estudios. Es decir, no es un problema de contenidos en el programa de estudios. Es un problema de, ¿y eso con qué está relacionado? ¿A qué ayuda? ¿Qué responde? Igual ponete un ejemplo de primaria, la resta. Dicen, la resta te sirve para cuando vayas al súper, te den el cambio. Pero yo no sé a qué súper van ellos, porque al súper que yo voy, no resta, suma. Supongamos que compré 51 pesos y yo pagué con 100. La cajera me va a decir 60, 80, 90, 100. Eso es suma, eso no es resta. Entonces, ¿de qué súper estamos hablando? ¿De qué súper estamos hablando? Entonces, creo que, por ejemplo, la suma es indispensable. Las matemáticas no se explican sin la suma, sin la resta. Pero ¿de qué resta estamos hablando? ¿Dónde está? ¿Dónde se vive? ¿Dónde el niño? ¿Qué responde la resta? Yo no sé si hemos pensado lo maravilloso que es el número 0, lo bien que resuelve el número 0. Y se los explicamos con que ahí no hay nada. Me acuerdo una vez con un niño que le decía, dame tu billete de 100 y yo te doy 10. Al fin y al cabo, el 0 no cuesta nada. Respuesta del niño, claro que cuesta, es dinero. Es decir, para él era claro que eso no era válido en dinero, pero sí en otras cosas. Yo creo que si no confrontamos a los niños y jóvenes con qué te permite entender, qué de tu mundo te permite entender, ver, captar, es como muy, porque podemos seguir poniendo, es decir, yo no estoy en contra de las TICs, yo lo que estoy en contra es la TIC sobre el saber, no. La escuela en general, las universidades también, es una formación que necesitas tener los saberes, que es cierto que cuando los vas a usar puede ser que ya sean otros, eso sí es cierto, es decir, y a todos los que ya llevamos varios años en las profesiones nos ha pasado, pero es el tener cierto conocimiento, el ordenarlo, el organizarlo, te tiene que ayudar a comprender el mundo. Hay una pregunta en la prueba del Ceneval que me gusta, que dice, ¿cuánto miden las puertas del Palacio de Gobierno de tu ciudad?
10 kilómetros, 10 metros, 10 centímetros o 10 milímetros. Cuando te contestan los 10 milímetros, que he visto la respuesta, los 10 centímetros, les digo que si va a ser un palacio de gobierno para hormigas. Pero mientras no tengas, el 10 es lo de menos. Si no tienes claro las unidades de medida, pues el 10 es totalmente intrascendente. Y no sé si sean 10 o 7, no tengo ni idea. Pero si tú tienes claro las unidades de medida, qué representa un kilómetro y qué representa un milímetro, podrás entenderlo. Y me llamó la atención porque esta respuesta lo oía aún de un arquitecto. Las unidades de medida no eran claras para él, las resolvía él. Y eso tiene que ver con el lugar de las TICs para mí. Las TICs son un medio. Todos bienvenidos siempre y cuando tengas claro el conocimiento y tengas claro el qué te lleva el conocimiento. Un ejercicio que a veces cuando estoy en capacitación de maestro les pongo a hacer es: agarra los 10 contenidos centrales de tu asignatura y relaciónamelos. En general no lo pueden hacer. ¿Qué relación es decir, que existe? la capacidad de abstracción a veces ha sido sustituida por la comodidad de las tecnologías, tal vez. Sí, 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 y por el jugar. Es decir, se juega y se juega muy padre, pero el juego tiene que tener sentido y tenemos que llevar a la abstracción. En un mundo lleno ahorita de Fox News, ¿cómo distingues lo que es una Fox News de lo que es una verdad, una noticia seria? Creo también que esto de pues todos estos medios, bueno, en mi particular punto de vista, también ha hecho que las personas ya no tengamos un tiempo de retención, ¿no? O de por lo menos de concentración. Y lo podemos ver ya en los niños muy pequeños. O sea, ya no los puedes dejar ahí un momento porque que necesitan algo que entretenerse. Entonces ya es muy difícil que un alumno esté 2 horas poniendo atención. Se les hace muy, muy complicado. Y creo que eso ha sido derivado al uso tanto de estos medios que mencionas. Sí, 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 sí. Sí, y ahorita en la educación a distancia fue impresionante. Es decir, alumnos con 4 aplicaciones abiertas y tú las quinta. Sí, 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 sí. Sí, yo sí creo, pero si el conocimiento los atrapa, son capaces de concentrarse. El chiste es cómo lograr que el saber que les vas a transmitir les atrape. Ese es el gran reto metodológico. En toda la cuestión metodológica, ahí está el gran reto. Y eso implica que tú tengas un muy buen dominio del contenido. Si no, no lo puedes hacer. Doctora Berta, ¿quiénes más están trabajando en este proyecto? Y además nos gustaría saber qué avances, qué retrocesos han identificado en este contexto de su proyecto de investigación. Ok, bueno, trabaja gente de la propia universidad, centralmente las maestras que trabajan en la licenciatura en educación preescolar y en educación primaria. Hay un pequeño grupo de 9 de ellas formadas que estamos tratando de impulsar el análisis de las prácticas docentes de nuestras estudiantes normalistas desde esta mirada, desde los 3 ejes que les decía: el eje epistemológico, el eje relacional y el eje pragmático. Entonces ahí hay un equipo que está como nutriendo lo que se lleva a cabo dentro de la propia Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Y esto ha sido muy gratificante porque implica tener un contacto con docentes normalistas y con estudiantes normalistas, y cómo esta visión de la docencia ha sido interesante. Y para ellos lo más importante ha sido este rompimiento de la cuestión prescriptiva, de esa mirada ideal al maestro y de ese de obligar a las alumnas a estarse comparando con un modelo ideal. Y eso ha sido muy gratificante para ellas porque les ha permitido aceptar sus 15, 20, 30 años de docencia
y poderse mirar mucho menos duras con ellas mismas, poder encontrar más sabor a la docencia. Y también con algunas alumnas que les han permitido darse chance de probar cosas diferentes cuando van a las escuelas de prácticas y no estar tan rígidas y tan formales. Eso ha sido interesante con ese grupo. Hay otro grupo con el cual está esta publicación, que es un grupo de diferentes académicos, de diferentes universidades nacionales y también de gente internacional, con la cual tenemos como mucho contacto para discutir tanto teóricamente como tener experiencias a partir de este acercamiento al análisis de prácticas. Este modelo es un modelo europeo, es un modelo francés. Tenemos contacto con las creadoras del modelo en Francia. Una de ellas viene en el mes de mayo aquí a México y espero que pueda visitar la universidad para poder conocer más de cerca este tipo de acercamientos. Entonces ahí hay contacto con Francia y contacto con Argentina. Llama la atención que estos sean nuestros contactos internacionales, sean estos países. Porque también en Argentina, por azares del destino, la propuesta llegó y logró enclavarse en la Universidad de Buenos Aires. Entonces ahí hay como el contacto más internacional. Dentro del contacto más nacional, las tesis de doctorado han sido un camino súper interesante porque dan muchísima libertad. Entonces hemos tenido contacto con gente de San Luis Potosí, de Baja California, de Tlaxcala, de Puebla, de aquí de la Ciudad de México, a partir de este modelo tratando de analizar prácticas de otros lados, sus propias prácticas y ver cómo opera este tipo de modelo. Y es como muy interesante porque es un personal que tiene que tener rigor, pero a la vez cierta flexibilidad y a la vez le permiten como cierto juego que para nosotros era interesante e importante. Porque Francia tiene este modelo probado, pero exclusivamente para las asignaturas científicas. Y nosotros decíamos, pero en México el problema del español es impresionante. Es decir, o el problema en historia y geografía, mejor ni lo toquemos, ¿verdad? Y entonces el poder aterrizar esto en este tipo de asignaturas o en el de la formación cívica y ética ha sido todo un reto. Y entonces las tesis nos han permitido este acercamiento a otro tipo de saberes que tienen otra lógica interna. Eso es parte del equipo. Hemos tenido la oportunidad de contar con dos grandes teóricos nacionales que nos han apoyado. Una es Teresa Llurén de la Universidad de Morelos, la otra es Lía Sañudo de la CEP Jalisco, que nos han permitido tener contacto teórico. Y con la Ibero. Con las Iberos hemos tenido un gran contacto para ir creando y trabajando. De modo que ha sido como muy interesante estos diferentes contactos que hemos tenido y que ha posibilitado tanto una discusión académica interesante del modelo, como cómo poderlo llevar a cabo en México, dónde están sus fortalezas, debilidades. En el caso de México, una gran debilidad es la baja formación epistemológica que tenemos. La formación francesa para el magisterio tiene una fuerte base epistemológica y aquí no la tenemos. Y entonces poderle entrar a entender la respuesta del alumno, ¿qué te dice? Ese que les estaba contando del globo terráqueo, y poder entender qué está uniendo y dónde está la equivocación científica es muy complicado si no le sabes a las disciplinas. Si Adri viera lo que yo sé de química, se soltaría a llorar. Podría pensar que no aprendí nada. Porque me acuerdo que en un examen osé preguntar si podía haber un mismo elemento con una carga diferente. Y obviamente eso significa que nunca entendí cómo operaba la química.
Entonces, esto es como muy interesante y estos son los equipos con los que trabajo y ocasionalmente trabajo con escuelas normales a partir de conferencias, charlas, proyectos, y este nexo se está cada vez incrementando más. Gracias, Berta, por tu respuesta. Y pues bueno, podríamos estar platicando contigo durante mucho tiempo más. Y pues muy amena la plática, te agradecemos. Y también, ¿no?, la importancia de este tema, que en definitiva, pues si queremos tener un mejor país, por lo menos yo en lo personal siempre he pensado que está en la educación, ¿no? Y pues si ahí tenemos problemas, pues creo que vamos a tener problemas en todos los sectores. Entonces, pero lamentablemente estamos llegando a nuestro final del programa y te vamos a hacer esta última pregunta que a todos nuestros invitados se las hacemos. Es ya una pregunta más personal, porque nos gusta, ¿no? Nos gusta saber por qué llegaron a donde están. ¿Qué te impulsó a hacer un doctorado? ¿Qué te impulsó a hacer investigación? ¿De dónde nace tu pasión por desarrollar este tipo de problemas y este tipo de proyectos, ¿no?, para la solución de estos problemáticos? Bueno, yo vengo de una familia donde el campo de la educación está muy posicionado. Mis abuelas eran maestras, en mi familia hay mucha gente que era maestra. Yo quería estudiar la escuela normal y me acuerdo que hablé con mis papás acabando la secundaria. En ese momento no era licenciatura y mis papás me dijeron, estudias la prepa y ya que tengas la prepa, si quieres irte para ser maestra, te vas, pero no te cierres tú misma las puertas. Creo que fue uno de los mejores consejos que he recibido y estudié la prepa y ya después me fui hacia ciencias de la educación, estudié pedagogía. Y poco a poco, yo ahí, mientras estaba estudiando la licenciatura, juraba que no iba a ser investigadora. No acababa de entender el sentido de la investigación. Y acabando mi carrera de pedagogía, entré a trabajar como docente en una escuela con niños con parálisis cerebral. Una cuestión sumamente dura, con la cual yo no tenía bases, con las cuales enfrentarme a cómo tratar ese tipo de niños, cómo tratar a las familias, que eso es otro tema. Las familias, es decir, qué apoyo poder darles, por dónde irme. Y dejé de trabajar ahí, después de 4 años de ser docente ahí, y una amiga me invitó a entrar en un centro de investigación porque estaban en un proyecto y necesitaban a alguien que viniera de la docencia. Dije, pues mientras consigo algo más, ahí está, ahí entro. Y mientras consigo algo más, llevo 30 años, un poco más de 30 años de ser investigadora. Así fue como entré. ¿Qué me atrajo de la investigación? 2 cuestiones. Uno es la capacidad de poder comprender el mundo que me rodea. Y agradezco todo lo que esto ha significado. Yo digo que me pagan por leer, me pagan por ir y conocer, me pagan por viajar, me pagan por conocer personas y por hablar con ellas. ¿Qué puedo pedir a la vida más que eso? Me pagan por eso. A eso me dedico y por eso me pagan. Entonces estoy sumamente contenta esta posibilidad de poder comprender y la capacidad de poder hacer preguntas. Creo que para mí eso ha sido esencial y parte de lo que me ha retenido en el mundo de la investigación. No es que todo sea color de rosa, pero creo que la carga es más positiva que la parte más negativa. Así fue como entré al mundo de la investigación. El mundo de la educación siempre me atrajo y en los años, a finales de los 80s y principios de los 90, entré a un proyecto en el Valle de Chalco, no el Valle de Chalco actual, no había entrado ni Solidaridad, ni Salinas Pliego estaba ahí, ni el Papa había llegado, sí, imaginémonos lo que era en ese momento. Y tuve un proyecto que para mí fue sumamente cuestionador, que fue un proyecto desde la Iglesia Católica y desde los jesuitas
de diseñar un centro de desarrollo y de atención a niños de 45 días a 6 años que funcionara de 7 de la mañana a 7 de la noche para permitir a las mamás poder trabajar. No había problema de financiamiento mayores, o algunos, pero no era la cuestión mayor, pero era tener en tus manos la capacidad de poder hacer. Casi teníamos carta abierta, háganlo como puedan, quieran, y éramos un grupo de 3 intrépidas con toda la fuerza de la juventud. Creo que ahorita ya no lo haría, con toda la fuerza de la juventud, y tener la posibilidad de poder decir, puedo hacer algo. Y fue interesantísimo porque éramos directoras, amas de casa, doctoras, nutriólogas, cocineras, afanadoras, todo. Y se trabajó con señoras de la comunidad. En ese momento el preescolar no era obligatorio, por lo tanto podías poner señoras de la comunidad que fueran maestras. Y para mí fue un acercamiento, un reacercamiento a la docencia, un reencuentro con la docencia en otro plan, y una necesidad de ahí de decidir que la formación de maestros es necesaria, impostergable, y hay que echarle muchísimo a la formación de maestros. Ha sido todo un reto porque no soy normalista de entrada, y es una población que estigma muchísimo. Pero poco a poco me he ido ganando el reconocimiento del gremio magisterial, y actualmente desde el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE, formo parte de los que están elaborando los estados del conocimiento. Y ha sido muy interesante porque el grupo hay gente normalista y gente no normalista. En esta búsqueda de integraciones, de acercamientos, sí creo que la mirada no normalista te aporta riqueza, pero también aporta mucha dificultad en el trato. Y ha sido como muy interesante esto. Y esta es la historia en torno a la investigación. Me atrapó. Y el sector magisterial fue después de mi reencuentro en el Valle de Chalco, ya que estuve ahí 4 años en el proyecto, hasta que por motivos de salud ya no pude seguir. Pero fue muy interesante por todo lo que implica darte cuenta de lo que es una escuela y de lo que implica crear una educación alternativa para este país. Perfecto. Muchísimas gracias por compartirnos este proceso de encuentro y bueno, que sigue buscando, ¿no? Es temporal, como decía, ya lleva 30 y tantos años. Bueno, doctora Berta, a ver, luego de escuchar este programa y también de verlo, muchas personas van a encontrarse interesadas, ¿no? en contactarla. ¿Tiene alguna red social? ¿Cómo pueden contactarlas? No, ahí sí reconozco que en las redes sociales y yo no acabo de entender cómo operan ni cómo se le ponen controles. A mí lo que me preocupa es que te llegue una cantidad de cosas y que no la pueda yo gestionar. Como mientras no lo logre, no tengo redes sociales, pero por mi correo, berta.fortul, F de foco, O, R de ratón, T de Tito, O, U, L de lámpara, @lasalle.mx. Ahí sí estoy muy activa y contesto todos los correos que llegan. Entonces, con muchísimo gusto, a través de el correo del institucional, quedo a su disposición y con muchísimo gusto podemos hablar, charlar, cuestionar, comentar y todo este tipo de cuestiones. Muchísimas gracias, doctora Berta. Y bueno, pues entonces, Adri, adelante por favor para la despedida. Pues muchísimas gracias a Berta por ser parte de este programa en esta sesión donde quisimos celebrar, ¿no? Y dar todo nuestro reconocimiento a esta profesión tan bonita que es la docencia. Y pues un saludo a todos nuestros maestros, nuestras maestras que pues cumplieron, ¿no? con su objetivo de formarnos
Yo sigo teniendo, por ejemplo, mucho contacto con una maestra de primaria y le mando muchos saludos si me está viendo. Pues muchas gracias. Y también para recordarles que ya tenemos nuestra página nuestra página web, en donde pueden checar también ahí el proyecto de la doctora Berta. Tiene un pitch de investigación de este proyecto precisamente, y es investigación.lasalle.mx. Los invitamos a que conozcan este sitio y pues puedan ver ahí también todos los demás proyectos que se están desarrollando en el área de educación. Y pues también invitarlos a que puedan inscribirse al concurso lasallista de investigación, desarrollo e innovación. No olviden que el último día para mandar sus materiales es el 24 de junio. Y pues bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente emisión. Buenas tardes. Bye. Buenas tardes.